Buenas tardes, soy Mar Rodríguez, directiva de Down Ávila, la Asociación Abulense del Síndrome de Down, y os damos la bienvenida a este seminario cuya finalidad es exponer las implicaciones que tiene en nuestra vida, la de familias y profesionales que acompañamos y prestamos apoyo, la reforma jurídica sobre la representación legal de las personas con discapacidad. Desde que comenzó a materializarse esta reforma jurídica, en Down Ávila tuvimos claro dos cosas. Primera, marcarnos como una línea prioritaria facilitar a las familias esta transición que supone un cambio de escenario y quizá un cambio de mentalidad o actitud para conocer y comprender unas nuevas medidas que son una mejora por respetar la dignidad de la persona y su capacidad de actuar y decidir, pero que generan incertidumbre ya que suponen abandonar un procedimiento ya conocido. Y segundo, considerar como única alternativa para obtener formación y orientación a la Fundación Aquilas, que siempre ha estado en primera línea de actuación en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, motivando y guiando los necesarios cambios normativos. Para quien quizás no conozca todavía, la Fundación Aequitas es la fundación del Consejo General del Notariado, creada en 1999, para la mejora de la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección, como pueden ser menores, personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes y de ese tipo. Con esta figura buscaban potenciar al máximo la utilidad social del notariado, cuya función está íntimamente vinculada a los derechos de la persona y al bienestar de las familias, y que debe colaborar en dar soluciones jurídicas a los problemas de las personas más vulnerables, ya que está en contacto directo con su realidad. Se impulsa así la Fundación como respuesta a la situación de indefensión en la que se encuentran los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y en estos 20 años de trabajo han demostrado con hechos compromiso, asentando una enorme plataforma solidaria integrada no solo por el notariado, sino por una gran cantidad de profesionales de distintos ámbitos, tanto del derecho como ajenos a él, y que unen sus esfuerzos y hacen más efectiva su labor, asesorando sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y de obrar y aconsejando en cuestiones relativas a la protección social, legal y económica. Es todo un referente jurídico en el ámbito nacional e internacional de la protección de los derechos de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Y sus compromisos hacia la sociedad, pero sobre todo hacia la persona, se traducen entre muchas otras actuaciones en tres ejes. Buscan activamente la implantación y desarrollo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, orientan a la mejora del marco normativo a través de diferentes propuestas y estudios de reformas y adaptaciones legislativas, y dan información a través de jornadas, seminarios, cursos, conferencias y la publicación de folletos informativos de fácil comprensión sobre instrumentos jurídicos, además de ofrecer servicios de consulta y asesoramientos gratuitos en diferentes áreas especializadas: mujer, mayores, discapacidad. Como representante de toda esta labor, esta tarde, que supone un compromiso personal y profesional por ser agente del cambio, desde la convicción de que la sociedad, tanto individualmente como desde las instituciones, puede y debe funcionar desde el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas, contamos con la presencia del letrado José Luis Castellino. Es abogado en ejercicio del ICAM, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colaborador de la Fundación Aequitas, especialista en apoyos para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, letrado del Servicio de Orientación Jurídica del ICAM en los servicios de discapacidad y mayores, y además tiene el Premio Acceso de Investigación Jurídica en el 2017. Le agradecemos mucho que aceptara cedernos su tiempo, su experiencia y su conocimiento para aclarar este panorama que se vive de manera tan compleja. A él le cedo ahora la palabra. Al final de su charla tendremos un tiempo para responder a las preguntas que podéis trasladarnos a través del chat y que iremos recogiendo para recapitular al final. José Luis, buenas tardes. Yo me voy a ocultar para no generar ningún tipo de interferencia. Muchas gracias y cuando quieras. Nada, es un placer. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a Down Ávila y a Down en general, a todos los que hayáis podido o podáis compartir ahora un tiempo con nosotros. Y por supuesto también a la Fundación Aequitas por estar ahí detrás impulsando todo este cambio. Sin más, voy a meterme ya en faena para que tengamos el contexto de la reforma legal y lo que ha supuesto. Luego iré en un sentido más práctico y siempre, lógicamente, a última hora, abierto a todas las preguntas que
que me queráis hacer, intentaré aclararlas todas, sabiendo que si no es posible hoy o surgen más dudas después de hoy, pues siempre tendréis la posibilidad, como muy bien os ha comentado Mar, de poder acceder a las consultas que os resolveríamos, ¿vale? En primer lugar, señalar que la Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre, ha revolucionado nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de las personas con discapacidad. El centro de la reforma legal supone que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Lo primero que habría de tenerse en cuenta es qué engloba o qué supone la expresión capacidad jurídica. Tradicionalmente se distinguía entre la capacidad jurídica o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que se tiene por el hecho de ser persona. De hecho, se le considera y se le atribuye también al nasciturus, y la capacidad de obrar, que es aquella capacidad para ejercitar válidamente derechos y obligaciones en el ámbito jurídico. Sin embargo, tras el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que ha motivado este cambio legislativo en nuestro ordenamiento y en el ordenamiento de todos los países que forman parte del mismo, se identifican ambos conceptos, como así lo recoge nuestro ordenamiento con este cambio. Es decir, dentro del término de capacidad jurídica ya no se distingue y se engloban tanto el ejercicio como la titularidad. La segunda cuestión a tener en cuenta es, muy bien, uno ya tiene la capacidad jurídica que engloba titularidad y ejercicio, pero ¿cómo podemos atender esa diversidad de las personas con discapacidad para que efectivamente ejerciten su capacidad jurídica? Para ello, en la ley se prevé un sistema de provisión de apoyos más o menos intenso según las capacidades de las personas, debiendo atenderse siempre a su voluntad, deseos y preferencia, y si ello no fuere posible debido a una discapacidad severa, atendiendo al menos a su historia vital. Consecuencia de todo lo anterior y lo que seguramente os habrá sobresaltado, por lo que supone el cambio en relación con la legislación o la metodología anterior, es que se suprimen los procedimientos de incapacitación y los sistemas de sustitución o representación de la tutela, salvo para los menores de edad, así como las figuras de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, de las que muchos seréis titulares. Y ello porque lo esencial con el sistema actual ya no es sustituir a la persona con discapacidad, no es incapacitarla, sino capacitarla para el ejercicio de su capacidad jurídica a través de los denominados mecanismos de apoyo. Existe un mandato desjudicializador, sacar fuera de los juzgados a las personas con discapacidad. En cuanto a los mecanismos de apoyo, destacar que pueden ser de tres ámbitos: voluntarios, informal o judiciales, con mayor o menor intensidad, como veremos. En relación con quién puede beneficiarse de estos mecanismos de apoyo, hemos de destacar que cualquier persona que lo necesite haya obtenido o no un reconocimiento administrativo de su discapacidad, que se encuentre en una situación de discapacidad aunque no esté acreditada administrativamente, es decir, que necesite ese apoyo para ejercitar sus derechos. Perdón. ¿En qué consisten estos apoyos? Los apoyos previstos en la ley, que además están abiertos a que vayan apareciendo figuras nuevas, son o se pueden entender el acompañamiento, el consejo, los pictogramas, lenguaje fácil, ayudas en aras de comunicarse o formar las declaraciones de voluntad, evitar la influencia indebida, establecer mecanismos colegiados de apoyo para o bien actos de administración o bien actos de disposición, requiriendo un determinado número de personas o de voluntades, estableciéndose unos mecanismos de protección en aras de que funcionen bien y debidamente estos apoyos. En relación con los mecanismos de apoyos voluntarios, destacar en primer lugar que son la regla general, son a los que se debe de acudir en primer lugar, y pueden ser bien la autorregulación de la propia persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, de tal manera que la propia persona con discapacidad hace su propio traje a medida, se hace notarialmente, siendo el notario el que sirve en estos casos de mecanismo de apoyo.
Este traje a medida se realiza en escritura pública, viene recogida su redacción en el artículo 255 del Código Civil, y si el notario viera que no es posible plasmar esa declaración de voluntad, deseos y preferencias, deberá indicar la vía de provisión de apoyo judicial o la guarda de hecho en su caso, y en su caso ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal en cuanto a que esa persona no tenga, pues no sea, o sea, no se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Otro de los mecanismos voluntarios de apoyo es establecer poderes preventivos que se recogen en los artículos 258 y siguientes del Código Civil en provisión de nuestra propia discapacidad, que bien nos puede devenir a cualquiera, pues por cuestión de la edad, de desarrollar alguna enfermedad degenerativa, o bien por accidente. Ahora con lo del COVID ha habido pues numerosos ictus, o por circunstancias. Simplemente prevemos la posibilidad de establecer aquellos mecanismos de apoyos, determinar las personas que queremos que ejerciten una serie de facultades, los ámbitos, las salvaguardias, y aquellos otros que no queremos que lo ejerciten, de manera que se pueden hacer para que, con una cláusula de subsistencia, de manera que estén vigentes desde el primer momento y subsistan a pesar de nuestra discapacidad sobrevenida, o que empiecen a tener vigencia cuando nos encontremos en una de esas situaciones de discapacidad mencionadas. Luego, otro mecanismo que se refiere como mecanismo voluntario porque deriva de la autonomía de la voluntad y uno lo establece, aunque luego es el juzgado el que lo tiene que fijar como provisión judicial de apoyo, es la denominada autocuratela, que se recoge en el artículo 272, en el que nosotros establecemos, previendo pues, lo que pudiera derivarse de una posible discapacidad sobrevenida, o algo que ya conocemos que desgraciadamente se va a desarrollar en una discapacidad, o simplemente por poder prever, debido a la familia que depende de nosotros, algún caso o algún accidente que pudiera devenir. Podemos establecer pues, las medidas de vigilancia, de control, quienes queremos o no queremos que sean que figuren como ese mecanismo de apoyo, que sea nuestro curador, estableciendo si entendemos que debe de ser una curatela asistencial no representativa, salvo en los supuestos que tengamos muy limitada nuestra capacidad, y sobre qué ámbitos deben de versar ese apoyo, ese mecanismo, esa asistencia. Destacar que todos estos sistemas voluntarios de apoyo son la regla general y la primera opción, y solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, o a falta de la guarda de hecho, que es el mecanismo informal, o que aun estando previstas algunos de los mecanismos voluntarios no sean suficientes, podrá la autoridad judicial adoptar otras medidas supletorias o complementarias, que serían los mecanismos judiciales de apoyo. Por tanto, con independencia de ahora desarrollar el mecanismo informal y los mecanismos judiciales, y señalar el mecanismo informal, señalar, para que nos quede claro, que la primera opción siempre debe de ser el sistema voluntario. Sabiendo que el notario autorizante de la escritura pública, como hemos mencionado antes, de la propia autorregulación de la discapacidad por parte de la persona con discapacidad, será quien ejerza de mediador, de apoyo, y que el notario comunicará de oficio estas medidas al registro civil para que puedan tener un conocimiento en aras de una debida protección. Como segunda opción, y además es una de las situaciones habituales, destacar el mecanismo informal de apoyo, que se establece o que se realice a través de la guarda de hecho, que ya no tiene un carácter provisional como tenía en la anterior legislación, sino que se configura como un mecanismo o institución de apoyo con mayores prerrogativas que tenía anteriormente. Por ejemplo,
ya no necesita pedir autorización judicial para solicitar prestaciones económicas, porque en determinados casos se iba a los juzgados para pedir la incapacitación de la persona para que su representante legal pudiera solicitar una prestación o una pensión de orfandad, con lo cual era excesivo. O si, por ejemplo, recaen sobre bienes de escasa relevancia económica, tampoco tiene sentido acudir, en este caso, a un mecanismo judicial de apoyo o como se hacía anteriormente, al antiguo procedimiento de incapacitación. Destacar que en este mecanismo informal de la guarda de hecho también existen mecanismos de protección, de manera que, si bien normalmente son ejercidas por los hijos respecto de los padres o por los padres respecto de los hijos, y se hace con cariño y bien, pues para evitar determinados abusos, en cualquier momento de oficio, es decir, bien por el juzgado del domicilio de la persona con discapacidad o a instancia del Ministerio Fiscal, o a través de cualquier interesado que se lo comunique al Ministerio Fiscal o que tenga conocimiento de ello, se podrá solicitar o que se ponga en conocimiento de la situación de la persona con discapacidad a la hora de que el guardador de hecho informe de cómo realiza sus actuaciones y de las posibles salvaguardias que pudieran ser necesarias, o incluso de la rendición de cuentas de aquella guarda de hecho. Como última opción, destacan los mecanismos judiciales de apoyo. Son el defensor judicial, que ahora veremos, y la curatela asistencial, que es la regla general dentro de la excepción, a ser en tercer lugar a lo que hay que recurrir, o la curatela representativa, que es la excepción dentro de la excepción. Antes de señalar o de desarrollar los mecanismos judiciales de apoyo, el modo de inicio, el procedimiento, destacar dos supuestos, pues para los que no se encuentren en la situación de que ya tengan una medida de protección conforme al sistema antiguo, o se hallen en una situación actual que no se ha procedido a ninguna determinación de un mecanismo de apoyo o de incapacitación conforme a la legislación anterior, destacar el artículo 253 del Código Civil, que prevé que cuando una persona con discapacidad necesite de un apoyo urgente para el ejercicio de su capacidad jurídica y no exista ninguna medida de apoyo de las mencionadas anteriormente, voluntarias o fácticas, como la guarda de hecho, que ésta podrá ser desempeñada provisionalmente de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias, por el AMTA, por lo menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las diferentes comunidades, por las instituciones que guarden por la protección de las personas con discapacidad. Esto lo que viene a destacar es la necesidad de establecer esos mecanismos voluntarios de apoyo, o esos mecanismos o ese mecanismo informal de apoyo, que es la guarda de hecho, o en su caso el judicial, atendiendo como provisión de apoyo de carácter más estable, y dependiendo de las actuaciones, si son esporádicas o se necesitan pues con un carácter más repetitivo, o se trata de situaciones en las que no tenemos mayor cobertura familiar y queremos quizá que ese procedimiento de apoyo se realice pues mientras nosotros estemos vivos, para acompañar a nuestros hijos. Otro artículo importante sería el artículo 254 del Código Civil, que se refiere a que cuando se prevea que una persona menor de edad, sujeta por tanto bien a patria potestad o bien a tutela si no tiene padres, si tiene un tutor, que al alcanzar la mayoría de edad va a necesitar apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, es decir, desde los 16 años, se podrá establecer, a petición del propio menor, de sus padres o tutor o del Ministerio Fiscal, las medidas de apoyo que se aplicarán si el menor no ha hecho otras previsiones al alcanzar la mayoría de edad, o en su caso se atendería en el procedimiento correspondiente a su voluntad, deseos y preferencias. Este artículo hace, como si dijéramos, una referencia velada
a lo que anteriormente se recogía como la patria potestad prorrogada. Obviamente la patria potestad no subsiste ya, solo para los menores de edad, pero es una previsión de que cuando alcance la mayoría de edad esa persona con discapacidad, con especiales necesidades, no se quede vulnerable. Por eso el sentido de este artículo, que también trae pues algunos conflictos en cuanto a la posibilidad de que sea el menor de 16 años el que vaya a la notaría a solicitar esos apoyos en escritura pública. O sea, tiene ciertas complejidades, que es lo que nos vamos a encontrar también en esta ley, que son muchas medidas buenas para capacitar a las personas con discapacidad, pero que todavía las estamos desarrollando y necesitamos de la ayuda de todos, de las personas con discapacidad, de los familiares, de los profesionales, de las asociaciones, fundaciones, para su mejor puesta en marcha. En relación con los mecanismos judiciales de apoyo, como hemos señalado, tiene un carácter subsidiario, con lo cual solo en defecto de los apoyos anteriormente mencionados, voluntarios o informal, o cuando estos no sean suficientes o cuando exista conflicto, debemos recurrir a las siguientes figuras: al defensor judicial y a la curatela, pudiendo ser esta con carácter general asistencial o excepcionalmente con carácter representativo. En cuanto al defensor judicial, destacar que es el mecanismo de apoyo de la persona con discapacidad cuando ésta no sea capaz de actuar por sí sola, cuando existan influencias indebidas, conflicto o ausencia de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, incluso cuando estén previstos y no lo ejercite la persona que tenga que prestar dicho apoyo. En relación con la curatela, como regla general, volvemos a reiterar que ha de ser asistencial, de complemento, de apoyo, en aquellos aspectos o esferas en los que necesitamos que la persona, en los que se entiende por ellos y por los profesionales y los familiares que les conocen, que necesitan ese complemento de capacidad. Dejando libertad en cuanto a aquello en lo que sean autónomos y puedan ejercitar sus derechos de manera autónoma, atendiendo en todos los mecanismos de apoyo que estamos mencionando siempre a la voluntad, deseos y preferencias de la propia persona con discapacidad. En cuanto al modo de iniciar este procedimiento de provisión judicial de mecanismos de apoyo, destacar que la regla general es la jurisdicción voluntaria. Si bien esta jurisdicción exige que no exista oposición, es decir, no es necesario, sí es conveniente, pero no es necesario que haya letrado y procurador, salvo para el caso de remoción de algún cargo de los que anteriormente existían, o algún cargo que se haya podido, como mecanismo de apoyo, que se haya podido establecer, en cuyo caso sí sería necesario la asistencia del letrado. Señalar que anteriormente, siempre que se tenía que solicitar una autorización judicial para la venta de algo que supusiera un valor superior a los 6.000 euros, era necesario la asistencia del letrado, cosa que ahora no se requiere porque en algunos casos era algo pues bastante sencillo, no existían conflictos ni posibilidad de abusos, con lo cual el legislador intenta desjudicializar, o en este sentido hacerlo de una manera, entendemos que menos, o sea, más fácil en el tiempo y en cuanto al procedimiento, o sea, a través de la jurisdicción voluntaria, sin necesidad del letrado, siempre que no exista conflicto, porque cuando exista conflicto o las operaciones sean complejas, para que la persona con discapacidad esté suficientemente asesorada, sí que se requiere dicho letrado. En relación, eso es otra de las cosas que se critica en cuanto a la jurisdicción voluntaria desde el ámbito de los profesionales, que no sea preceptiva la necesidad de contar con un letrado a la persona con discapacidad, no ya por el hecho de que la persona voluntariamente puede hacerlo, obviamente, con discapacidad, pero el hecho de que, al no ser preceptivo, no se le puede dar esa justicia gratuita, porque no es preceptivo, de tal manera que muchas personas con discapacidad que podrían
disfrutar de esa justicia gratuita para esos procedimientos, al no ser preceptivos, salvo que el juzgado así lo requiera, no podrán beneficiarse de, pues de esta asistencia gratuita. En relación con, bueno, señalar que la regla general es la jurisdicción voluntaria, pero cuando exista oposición y no sea posible, pues se tendrá que hacer por la vía contenciosa a través del letrado y procurador. Señalar que en relación con el procedimiento actual hay algunas modificaciones que plasman la modificación ya no solo de carácter nominativo, sino de manera de entender la discapacidad y de actuar y en este sentido acompañar a las personas con discapacidad. Antes lo que se mencionaba como la audiencia que se hacía a la persona con discapacidad, que simplemente pues escuchábamos, pero no le dábamos pie para que pudiera establecer pues una conversación o un diálogo. Ahora se denomina entrevista y se tiene más en cuenta pues lo que se tiene que preponderar o lo que se tiene que seguir, que es su voluntad, deseos y preferencias, de tal manera que en este caso el juez y el Ministerio Fiscal mantienen una conversación más larga con la persona con discapacidad para saber las necesidades, aquellos apoyos que necesita o en aquellas cuestiones que puede funcionar de una manera autónoma sin que pueda sufrir un abuso excesivo y dando libertad, la posibilidad de equivocarse sin que ese equívoco sea demasiado agresivo, lo pueda tomar con determinadas apoyos para formarse la voluntad. En ese sentido también se requiere, antiguamente se hacía solo referencia al informe del médico forense, ahora se hace referencia a un dictamen pericial multidisciplinar que engloba tanto lo sanitario como lo social como lo psicológico. En este sentido, destacar lo esencial que es el conocimiento de la persona con discapacidad a través de estos informes, que la propia persona con discapacidad intentar que sea conocedora de las capacidades, de las autonomías que tiene y de las limitaciones que tiene, ser capaz de trasladar aquellos apoyos que realmente necesita para que no sean más de los necesarios, para no sustituirles y para intentar incentivar ese ejercicio de su capacidad jurídica, para lo cual es esencial los informes de los trabajadores sociales, los informes de los psicólogos y los informes o conocimiento de la propia persona con discapacidad, bien a través de ellos mismos o bien a través de las familias. Señalar que cuando se haya previsto que la persona con discapacidad ha de actuar con determinados apoyos y actúe sin ellos, las actuaciones se podrán anular y la legitimación para establecer salvaguardias, o sea, mecanismos de protección, se pueden realizar a través del Ministerio Fiscal, de la propia persona con discapacidad, del cónyuge o persona similar, por los ascendientes, descendientes, en este caso también los hermanos, y por cualquier persona que lo pudiera poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. En relación con todas estas medidas de apoyo voluntarias o judiciales, conforme al artículo 300 del Código Civil, se recogen en el registro civil a la hora de que tengan una determinada eficacia. Para los que están dentro de la Comunidad de Madrid, como le comenté a Mar, la opción o la posibilidad del servicio de orientación jurídica que da el ICAM a través de un teléfono gratuito, el 900-814-815, para citas telefónicas o presenciales para asesoramiento jurídico o para conceder la justicia gratuita en los casos en que fuere preceptivo y se pudiera establecer si se cumplen unos requisitos. En cuanto a otro tema que me imagino que es lo que también nos preocupa, que son las disposiciones transitorias de esta ley, de la ley 8/2021. Es decir, muy bien, en la ley ha venido, el cambio ha venido, pero en el ínterin, mientras se va modificando cómo actuamos, cómo va a procederse.
destacar las disposiciones transitorias. La primera establece la desaparición de las meras prohibiciones de derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Es decir, por ejemplo, ya queda prohibido el hecho de que las personas con discapacidad, con los mecanismos de apoyo necesarios, siendo en este caso el notario uno de ellos, puedan hacer testamento. La disposición transitoria segunda, o como se podría hacer referencia a lo del voto ya ampliamente conocido que se ha suprimido. Como en la disposición transitoria segunda se establece las siguientes normas a aplicar con carácter transitorio, que no supone un cambio de denominación en relación con los cargos anteriormente establecidos conforme al procedimiento anteriormente vigente, es decir, el que todos conocíamos como el procedimiento de incapacitación. Así, respecto de los tutores, se les aplicará las normas de los curadores representativos. En este sentido, señalar que algunos, luego lo comentaré en cuanto a algunas comunicaciones que se hayan podido hacer de los juzgados, ¿vale? En relación con los guardadores de emancipados, al ser los emancipados personas con mayores capacidades porque se les presume al haberse emancipado, se les establece como mayores de edad, se establecen unas normas más laxas que son las del defensor judicial del menor. En relación con los guardadores de hecho se establecen las mismas normas con las nuevas prerrogativas de la nueva legislación. En relación con la patria potestad prorrogada o rehabilitada, continuarán ejerciendo su labor de la misma manera, si bien teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria quinta, que ahora veremos, y en este sentido destacar que alguno de vosotros podréis haber recibido alguna notificación de los juzgados señalando la necesidad, aun siendo padres y estando bajo esta figura jurídica, la necesidad de la rendición de cuentas, que normalmente para los padres no se establecía, pero como van a suprimirse estas figuras, se ha podido ya ir solicitando ese tipo de obligaciones, ¿vale? Lo digo para que no se asusten. Y luego para los declarados pródigos que desaparecen con la nueva legislación, pues se sigue aplicando hasta que se haga una revisión conforme a la disposición transitoria quinta. ¿Vale? En relación con la disposición transitoria tercera, destacar que las previsiones que hayamos podido hacer respecto de la autotutela de los poderes y mandatos representativos, que se van a regir por las normas actualmente establecidas para la autocuratela y los poderes y mandatos representativos de conformidad con lo previsto en la legislación actual. En relación con la disposición transitoria cuarta, que me refería a la sustitución ejemplar, el denominado testamento del declarado incapaz no era un testamento, hacíamos una disposición sobre los bienes que le dejábamos a los hijos que habían sido incapacitados. Como hemos mencionado, ya no se puede sustituir o representar en ese sentido, ya no se les puede hacer testamento. Antes no es que hiciéramos testamento, era una previsión de una sustitución ejemplar, aunque fuera conocido con esa denominación, pero en estos casos que ya se ha hecho se convertiría en una sustitución fideicomisaria de residuo, de tal manera que lo que quede en el momento en que fallezcan iría a los herederos que les hubiera correspondido, o en su caso, bien sea por ejemplo a los hermanos, o en su caso a los herederos de estos hermanos si ellos hubieran fallecido o ellos hubieran premuerto. Finalmente, en relación con la disposición transitoria quinta, es la que recoge la revisión de las medidas ya acordadas, es decir, de los cargos, bien sea de tutela, de patria potestad prorrogada o rehabilitada, que actualmente siguen vigentes conforme a la legislación anterior, con las modificaciones mencionadas en la disposición transitoria segunda. Destacar que podemos o bien solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial, bien sea la persona con discapacidad, el padre que ejerza la patria potestad prorrogada o rehabilitada, el tutor, el curador, defensor judicial, los apoderados preventivamente, podemos solicitar que se adapte la resolución, la sentencia, el auto previo a la nueva legislación. Y una vez que lo solicitemos, se prevé en la ley que se debe de resolver en el plazo de un año.
Esta medida, la verdad es que es interesante el plazo temporal, ojalá y se cumpla, pues porque los juzgados normalmente tienen muchísimo trabajo. No sé si se cumplirá, pero fundamentalmente esta medida debería de ir enfocada para las personas con discapacidad que tienen capacidades y aquellos que vayan enfocados o bien a sustituir la resolución anterior por una guarda de hecho o por una curatela representativa, asistencial, y en determinados ámbitos excluyendo y dando autonomía en el resto. ¿Por qué? Porque supondrá lógicamente un cambio cuanto antes y una adaptación a la legislación actual y a poder ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, con los apoyos y con el apoyo necesario y no un apoyo excesivo. Si bien para determinados casos, desde mi punto de vista personalmente, para determinados casos de discapacidad muy severa, se establece también la otra vía, con independencia de que se pueda solicitar de oficio y se deba personalmente por las personas mencionadas anteriormente, la persona con discapacidad, patria potestad, etcétera, los que la ejerzan. Y se debe resolver en un año. Si no, se ejercitará, es decir, si no hacemos nada, se ejercitará esa revisión de oficio, bien por el juzgado, bien por el Ministerio Fiscal, en un plazo, prevé la ley máximo de 3 años. Entiendo que esta medida debería de ir para aquellas familias en las que sea más necesario o luego vaya a devenir en un ámbito de la curatela representativa, pues porque la discapacidad sea bastante severa, con lo cual si vamos a seguir con la protección que anteriormente nos daba el ordenamiento jurídico, continuaremos con la misma, pero también dejaremos que vaya rodando la ley e intentar no colapsar también el sistema judicial, por no hacerlo todo a la vez y también por nosotros también tener una capacidad de poder volver a aprender cómo ayudar a nuestros hijos en ese ejercicio de complemento, de asistencia o de representación, como en este caso entiendo que puede ser en algunos casos, ¿vale? Y finalmente, en relación con la disposición transitoria sexta, los procedimientos iniciados conforme a la anterior legislación que se mantengan vivos deben de continuar desarrollándose y deben de resolverse conforme a la legislación actual. Todas estas medidas mencionadas, todas estas medidas de apoyo que se adopten judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de 3 años o en casos excepcionales en los que se prevea que la situación de discapacidad no va a variar, no va a variar de una manera sustancial, se puede establecer ese plazo en los 6 años para hacer una revisión, si bien en cualquier caso y en todo caso debe de realizarse esa revisión cuando haya un cambio sustancial en la persona con discapacidad, ¿vale? Bien sea de mejoría, ojalá, o bien sea en su defecto de agravamiento. Destacar y potenciar, como hemos mencionado, el principal papel de las personas con discapacidad, de sus familias, de los trabajadores sociales, de otros profesionales, asociaciones y fundaciones a la hora de determinar los apoyos necesarios para que puedan ejercer de manera autónoma sus capacidades jurídicas en igualdad de condiciones con los demás y para intentar que ese apoyo, como viene en el espíritu de la ley, sea lo menos intrusivo, lo más asistencial y lo menos intenso posible, intentando que en un futuro necesiten el menor apoyo posible y siempre atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. En principio, estoy ahora abierto a las preguntas que me podáis hacer o aclarar alguna cuestión que haya quedado así un poquito, y perdonar por el rollo que os he metido. Nada, no, la verdad es que ha sido muy concreto y sí que ha ido paso por paso especificando todas las medidas que surgen ahora de esta nueva ley tan importante.
Y bueno, de momento preguntas así en el chat no han incorporado en el momento, vamos a esperar un poquito a ver si van surgiendo, pero sí que hay alguna, yo tengo, yo tengo Vale. preguntas, así que no, has comentado bueno, que están empezando, que pueden estar llegando, de hecho, informes periciales ya, algunas familias o algunas situaciones, que si no van llegando, que quizás demos un poco de margen a que tampoco se colapse y que puedan ir funcionando, o sea, que tampoco corramos mucho quizás, ¿no? A presentar los trámites de manera voluntaria para dar un poco de margen a que vaya funcionando el sistema, ¿no? ¿Te he entendido así? Y yo es que lo que entiendo es, con independencia de que obviamente todos vamos a meternos en este cambio que es necesario y es fundamental para las personas con discapacidad, en aquellos casos en que en el día a día de la persona con discapacidad vaya a suponer un cambio importante porque vayan a poder ser más titulares o ser más protagonistas, porque necesiten menos limitaciones o menos apoyo, ayer mejor que mañana o ayer mejor que hoy, en esos casos. En los otros casos sí que dar un poco de margen, también entre otras cosas porque muchas veces los padres que ejercen la patria potestad son mayores y necesitan también un momento de ir conociendo el papel que van a tener que ir desempeñando. También es un poco, lo digo en ese sentido, no porque el cambio no sea necesario, no solo es necesario, es bueno y además está aquí y ha venido para quedarse, y es lo que se ha luchado durante mucho tiempo y lo que, como me preguntabas antes, ha venido por el cambio de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por el cambio que supone ver a las personas con discapacidad en el ámbito de los derechos humanos, no de objetos como por desgracia muchas veces se hacían en cuanto a anularlos o que otra persona actuara por ellos, sino para que ellos pudieran pues, empezar a tomar protagonismo en su vida. Por eso digo, cuanto más fácil sea ese protagonismo, más se debe de correr, y en relación con el colapso o incluso desde el punto de vista de los padres, pues en aquellos otros casos, lógicamente, no dormirse, pero saber que lo iniciemos nosotros o no lo iniciemos, el cambio está aquí y no nos va a venir. Es decir, lo harán de oficio y en ese sentido, a veces los juzgados nos están sorprendiendo para bien y para mal. O sea, para bien porque en algunos juzgados es cierto que están sustituyendo muchas sentencias de las antiguas por guardas de hecho, en el sentido de destacar que ya no es necesario la representación, y en algunos otros casos, pues por desgracia, siguen todavía un poco con aquellas curatelas y siguen haciendo referencia a las curatelas representativas que, con independencia de que sean necesarios en algunos casos, deben de ser la excepción de la excepción, es decir, cuando realmente la discapacidad es severa y se necesite apoyos, determinando en qué apoyos, en qué ámbitos debe de ejercerse ese apoyo intensivo. Tenemos ya una Sí. respuesta que además va un poco relacionada con la siguiente que yo tenía anotada. Ah, vale. Pregunta a Sonsoles, ¿cómo va a ser ese proceso de revisión? Que primero llegará el requerimiento del juzgado, que va acompañado de un informe pericial que hay que entregar en el juzgado, y después qué son los siguientes pasos que van a dar, ¿no? Y claro, yo en relación al informe pericial sí que iba a decir, lo has comentado también, conviene que ese informe, ¿cómo es más recomendable? ¿Que se haga de manera conjunta entre familia y profesionales de apoyo, que vaya acompañado también de algún otro informe que complemente esas medidas, o solamente Y en cómo el recomiendas que fondo, se haga? cuanto más completo sea, mejor. Es decir, lo que yo suelo decir de llevar los deberes hechos. Porque tener en cuenta que los juzgados, con independencia de que ya le han conocido con carácter previo, conocen un montón de personas y normalmente no se les da mucho tiempo. Ahora sí, por lo que he dicho, el cambio de audiencia a entrevista, porque antes, por desgracia, la audiencia a veces ni les dejaban hablar a las personas con discapacidad o no mantenían una conversación. Le preguntaban para que les contestara, pero no esperaban que contaran algo más, ni les inquirían preguntándoles más cosas, porque era muy claro lo que querían saber, y sobre todo en el ámbito patrimonial. Ahora ya se va a hacer referencia más al ámbito personal, al ámbito patrimonial, a las preferencias que tengan, a cómo están, a su día a día, donde quieren, la autonomía, pues para poder vivir de manera autónoma, donde quieren vivir, para ver si pueden ellos cocinar,
y luego las actividades, o sea, las actividades que pueden ejercitar de manera autónoma, o bien sean de carácter administrativo, de carácter jurídico, negocios, papeleos, todo ese tipo de cosas. O sea, ya se va a ir haciendo más el traje a medida que, como hemos dicho, se puede y es mejor llevar un informe pues, que toque todos los ámbitos, o sea, el suyo propio, que lógicamente la persona con discapacidad ponga de su parte para decir, oye, pues el pie me duele aquí o esto es en lo que realmente creo que necesito apoyo. Los padres, pues porque a veces los propios hijos creen que son, pues, o sea, yo me he encontrado situaciones en las que decían que conducían la Harley de su padre y que ponían el lavaplatos y cocinaban fenomenal, y lógicamente los padres me han dicho que no, aunque hay casos que los hagan. Pero, o sea, para poner también un poco en situación la realidad de lo que realmente hacen a diario. Y luego los profesionales, porque también son los que estáis intentando con talleres o con vuestro día a día hacer que la persona sea autónoma para señalar en aquello que ya hayan conocido puedan funcionar de manera independiente. Se hace entonces el informe de manera conjunta, se entrega y luego vendrá la citación para la entrevista. Claro. Si en esa entrevista la persona no puede expresarse, o sea, no tiene un lenguaje verbal que digas, va a poder mantener, como tú dices, una conversación y tal, pero en el informe sí que se refleja que tiene capacidades y que puede actuar con criterio y responsabilidad y tal, ¿cómo se dirime un poco eso? Decir, ¿cómo, claro, a ver, cómo evalúa el claro. ministerio? Normalmente, por eso es bueno llevar ese apoyo, porque es cierto que no es lo mismo y más dependiendo de la situación geográfica donde nos encontremos, porque en Madrid hay juzgados especializados y no es lo mismo encontrarte un juzgado especializado para esto que un juzgado que sea mixto, que tenga penal, civil, o sea, que te encuentres un poco de todo y que el propio profesional, o sea, el propio juez o fiscal, pues tenga un poco que ver todo. En este sentido, o sea, lo que se va a intentar siempre es la audiencia con ellos solos para que también tengan, para que no haya una influencia indebida. Obviamente, si no son capaces, se requerirá pues a la familia para, como si dijéramos, intentar, o a un profesional, si se ha ido acompañado de profesional. Por eso es bueno también en esos casos mantener una relación de casi como de amistad para que se sienta cómodo y sea capaz, y escenificar lo que va a poder suceder para que sepan lo que la persona con discapacidad se va a encontrar y no se asuste en ese sentido. Pero si no, claro, será cuestión de buscar ese apoyo en los familiares o en los profesionales en el entorno más cercano. Pero eso de primeras no se va a procurar para intentar que no se influya o que la persona puede decir cosas que incluso piense que a lo mejor sus padres no quieren oír o que los profesionales no quieren oír, bien para algo que entendemos nosotros mal o no, por su percepción, ¿vale? Pero sí, eso está previsto por eso, por lo que hemos comentado, las discapacidades son muy diversas, o sea, hay muchas situaciones. Y bueno, pues eso, el informe, la entrevista y luego ya se dictan las medidas, o sea, los que están Y ahora lo mismo. que nos va a pedir también, por eso también lo del informe, lo que nos piden también es ser lo más concretos posibles. Es decir, intentar hacer un poco de ingeniería jurídica, de ver pues realmente lo que necesitamos. Es decir, necesitamos apoyo en esto, pero en esto otro no. Necesitamos un apoyo que, oye, pues tiene confianza en dos hermanos, pues con estos dos hermanos, lo que él quiera y lo que quiera otro de los hermanos, o hacer un número en cuanto a que dos voluntades de tres, o para actos de administración que en principio no suponen tanta trascendencia, pues simplemente pues no se necesita o lo puede hacer él solo, o para actos de disposición, dependiendo lógicamente del patrimonio, de la situación personal y circunstancias de la persona con discapacidad, pues si tiene que realizar actos de enajenación y de disposición, si tiene que complementarle o tiene que haber una representación porque se le escape ese tipo de actuaciones. Y después, una vez después de la entrevista ya se dicta, hay más pasos después o más procedimientos, simplemente luego ya después se dictan las medidas No, y o ya sea, queda sí, constituido. exacto. Ya queda así, y lo único, como he mencionado antes, no se establecen con carácter estable o perpetuo. ¿Por qué? Porque estas situaciones van evolucionando para bien
o para mal, por desgracia, normalmente para bien, pero dependiendo de la edad puede ser al revés o de la discapacidad. Con lo cual hay unas revisiones para ver que no se han tomado medidas que se están dejando en un posible perjuicio que se le pueda provocar, que eso siempre se puede poner en conocimiento si, por ejemplo, establecemos una medida, bien sea si es voluntaria, que sea insuficiente porque creamos que voluntariamente yendo al notario vamos a poder conseguir una medida de apoyo suficiente, que va a ser contar con 2 personas para que él solo no haga pues algo que desde nuestro punto de vista entendemos que es una locura, o sea, para intentar pues entre todos que su voluntad y sus deseos y preferencias pues en principio estén dentro de lo que se entiende bueno para él de presente y de futuro, pero porque él lo quiera. Quiero decir, pero para que no haga actuaciones que le puedan suponer un perjuicio futuro. No sé si me explico. Tiene derecho a equivocarse, pero que esa equivocación no le suponga un lastre. Un daño. ¿Vale? Preguntan también por aquí, por el chat, ya han entrado, ya se van animando y van entrando varias. ¿Cómo va a afectar a su capacidad reproductiva y a su derecho a formar una familia? Si podrían luego ellos en un futuro desarrollar la patria potestad en relación a los hijos si lo tuvieran. Vale, en principio, bueno, eso ya se sabe que no se puede, o sea, las medidas que había antes para quitar la cuestión de la fertilidad, eso ya está prohibido, obviamente. El hecho de que puedan tener familia es algo como Eso podríamos está tener establecido, supongo que se cualquiera de refiere a la... nosotros, y me imagino que se atendería lógicamente a si están bien atendidos o no los hijos, pero pueden casarse, pueden tener hijos y ahí habría que hacer una labor, bien sea ellos mismos, bien sea pues los profesionales si ya están en edad de colegio, de guardería, deberá ver si están bien cuidados como cualquiera de nosotros padres que podemos establecer unas medidas de apoyo, pero no se les Exacto. puede negar la patria potestad de sus hijos en No, caso de que claro, estuvieran. en ese sentido ya no puede haber una privación de derechos en sentido estricto que solo suponga una privación de derechos. Otra cosa es que se establezcan unos mecanismos de apoyo para que ejerzan esa patria potestad. Que esos mecanismos de apoyo en determinadas situaciones, si estamos hablando de una discapacidad de salud mental que por un internamiento pues requiera que temporalmente esté acogido o sea otra persona, sus abuelos, quien lo desarrolle mientras está teniendo un tratamiento, pues hombre, eso está previsto dentro del ordenamiento y entra Sí, dentro de bueno, lo normal, como nos puede pasar a lo que cualquiera puede que pasar a cualquier tengamos o no población discapacidad. sin etiquetas. ¿Vale? Pero por el hecho de tener discapacidad no se te va a impedir ser madre o padre ni casarte, ¿vale? Ni hacer testamento, como antiguamente se ponían trabas. Vale. Más preguntas. Comentaba que comentan por el chat que el plazo para la revisión de las medidas es 1 año. Entiendo que esto era cuando ya se había presentado el informe, pero el Claro. otro plazo son 3 años, creo. Pero bueno, Sí, plazo comentan. cuando... Sí, perdón. No, es que la pregunta es que en el caso de que una persona quiera excusarse de manera inmediata, que es Ajá, lo que comentábamos al principio, ¿no? De iniciar la jurisdicción voluntaria, justo. que se puede hacer en cualquier momento, no Y en hace falta cualquier esperar ni momento, ese lo año ni bueno... los 3 años. Sí, ahí no, eso lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, muchas veces, pues por cuestiones de edad, es que luego en el ámbito de las personas con discapacidad hay que tener en cuenta el entorno. Lo ideal es mientras son más o menos jóvenes y los padres también somos jóvenes, pues que sean los padres para evitar, como si dijéramos, pues responsabilidades a sus otros hermanos. Pero lo normal por ley de vida, por afinidad y porque continúe que la trayectoria vital más tiempo, es que esos mecanismos de apoyo los ejerciten los hermanos, que no entiendo que no es una carga, sino es simplemente si es que lo han vivido desde pequeños, con lo cual es algo que asumen con mayor naturalidad de lo que nosotros creemos. Realmente es una oportunidad ahora todo este proceso precisamente Sí, para dar ese relevo, ¿no? Para familias que ya son muy mayores, que entiendo que quizás la por pregunta eso. también vaya en ese Sí. contexto de familias progenitores que ya son Por muy eso. mayores y ya dicen, bueno, esto es una oportunidad de decir, hacemos un relevo, establecemos una red de apoyo, dice, pero ya podemos dar el paso a otras personas que puedan hacerse cargo. Justo, pues a través de la jurisdicción voluntaria es la excusa del cargo. Otra cosa es la remoción, que es cuando alguien lo está haciendo mal, puedes pedir que esa persona sea sustituida. ¿Vale? Ahí sí que se necesita el abogado porque va a haber conflicto, porque obviamente estamos señalando y diciendo que alguien lo está haciendo
lo está haciendo mal. Pero en el ¿Y caso de habría consulta, algún modelo oficial para esa revisión, para esa excusa? ¿Habría algún modelo ya oficial establecido, algún eso documento en o los juzgados, están...? normalmente en el juzgado que llevan el procedimiento, aquí en Madrid en los juzgados especializados también porque están especializados. Ellos mismos te dan modelos incluso también de los de rendición, inventario, ese tipo de obligaciones que ahora se va a generalizar respecto de los padres que antes no tenían. Claro, ahora al ser una curatela, bien sea de uno u otro, en los casos que tenga que ser una curatela, si no es una guarda de hecho, pues tendrán que hacer ese inventario de bienes y esa rendición de cuentas. Sí suelen tener modelos y sí se pueden conseguir también, normalmente se pueden conseguir a través del Consejo General del Poder Judicial, o hay modelos en internet que con una revisión de profesionales como tenéis vosotros o de algún, pues se revisa que esté bien planteado, bien formulado, y no hay mayor inconveniente que justificar la excusa que puede ser la edad. Y siempre es bueno señalar la persona que entendemos que sería idónea que nos sustituya, con independencia de que eso no le obliga al juez, pero sí lo tiene en cuenta. ¿Vale? Incluso también podríamos señalar, como hemos dicho en otros casos, para que también el juzgado tenga conocimiento quién entendemos que no es bueno y las razones por las que entendemos que no es bueno. Pues, es decir, si tenemos varios hijos y uno es ludópata y le queremos pedir ayuda para cuestiones patrimoniales, pues será muy bueno, pero tiene una debilidad en cuanto a lo económico, no es la persona adecuada, ¿vale? O sea, un poquito que el juez no tiene por qué saberlo, con lo cual, sin explicar mucho, se puede señalar que no es la persona idónea, ¿vale? ¿Deben las familias tener miedo a que sus familiares se queden desamparados por este cambio, por estas nuevas medidas que No, quizás... yo lo veo como comentabas, yo lo veo como una oportunidad. Luego también tener en cuenta que aquí también va a haber una modificación de escuchar también a las personas que antes no se tenía. Y en este sentido, por ejemplo, en Madrid, ahí me imagino que también habrá otra institución, en el caso o los supuestos que no haya familia, que tienen obligación de asumir este tipo ahora de mecanismos de apoyo. Antes de cargos de representación, en Madrid es el AMTA, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, que tienen la obligación, y eso es una tranquilidad para cuando no se tiene familia. Si bien yo siempre señalo que mejor, mientras se viva, buscar pues una asociación, una fundación, alguien que ejercite o que lleve esos cargos, pues para que en vida se conozcan y para que también no haya una masificación como sucede en esos casos, que si bien es cierto que no se van a quedar solos, pues a veces por el número de personas pues les pueden hacer menos caso del que necesitarían o del que fuera deseable. Y si alguien se plantea quizás no hacer nada, o sea, gente, por ejemplo, personas más o menos jóvenes en los 20 y pocos, 30 y pocos, que ya no tuvieron un proceso de incapacitación Ujú, y que quizás digan, todo está bien ahora, sí ujú. que convendría que aún así acudieran pues eso, al notario a hacer unas medidas A ver, voluntarias ujú. con un Yo ahí la verdad contenido es que concreto. sí, yo ahí la verdad es que entiendo que los pasos a seguir sería primero ver la situación, es decir, si la persona con discapacidad tiene, como si dijéramos, o sea, la esfera en la que se mueve, es decir, si no tiene influencia indebida o no pueden abusar de ella, pues porque a lo mejor su manera de conformar su voluntad o su capacidad pues pueda ser influenciable o lo puedan intentar abusar de él. Si está en ese sentido más o menos protegido y normalmente no realiza operaciones o no tiene un patrimonio, pues que pueda repercutir mucho, a lo mejor la guarda de hecho es suficiente. Si bien es verdad que si necesita apoyos y esos apoyos, aun siendo más o menos intensos, pueden ser estables o se van a tener necesidad de ejercitarlos con carácter más o menos habitual, pues a lo mejor si no se puede hacer por la vía voluntaria, que siempre sería el primer paso, es decir, notarialmente ellos mismos, o estableciéndose pues a través, por ejemplo, del notario también, que es a través de disposiciones a título gratuito, que puedas establecer la administración de determinados bienes que les vayas a dejar, pues para que haya alguien velando desde el punto de vista o sea, de mortis causa, de establecer pues una seguridad que pueda ser a través de un patrimonio protegido para que se establezca una vez
que ya no estemos, o establecerlo mientras estemos para también aprovechar aquellas subvenciones fiscales que pueda haber y tengan ahí un remanente del que a lo mejor no tienen medios para ir generando un patrimonio, pero que tengan un patrimonio que se les pueda, que pueda mantenerles. Sí, porque el contenido al final de esas medidas voluntarias iría más encaminado, pues sí, a un régimen económico financiero, de patrimonio, de enajenación, Sí, o de modo alguno de vida de ese también, estilo. de que vivan en su casa, o sea, de que se les dé un apoyo, que vaya una persona que necesiten o que necesiten, o sea, como si dijéramos las antiguas casas tuteladas, ahora no se denominarían así, pero que alguien vaya a revisar, pues eso, si no son capaces de hacerse la comida, pues que estén, como si dijéramos, ayudando a ese tipo de autonomía o de paso a ser independientes, pero supliendo en aquello que todavía desconocen, como es poder hacer la comida y ese tipo de cosas. Pero sí que si vemos que las necesidades van a ser reiteradas en el tiempo, es decir, que van a hacer más de algún acto jurídico en su vida, porque en algunos casos solo tienen la aceptación de la herencia cuando los padres no están, o que haya que vender puntualmente un bien porque solo hay uno, pero si hay varios en los que ellos estén involucrados, o por lo cual hay determinados movimientos, o estamos hablando de un patrimonio importante y de capacidades de apoyo importantes, a lo mejor un mecanismo más estable, como pueda ser una curatela asistencial principalmente, o puntualmente y excepcionalmente representativa, pues pudiera ser otro mecanismo adecuado, y en ese caso poder ejercitarlo mientras los padres estén vivos para acompañarles y para que vean que como eso es temporal y se puede modificar y no es definitivo, si realmente no es necesario, tanto en un caso como en otro, ir por una vía o por la otra. No sé si me explico. O sea, yo iría por lo voluntario, ver a ver qué tal funciona, porque siempre es bueno, igual que lo que he dicho de los poderes preventivos. Yo ya me hice por si me diera algo, igual que hice un testamento, que es fundamental hacerlo para establecer lo que queremos dejar y a quién se lo queremos dejar. Claro. Pero, pero ir por lo voluntario, viendo a ver qué tal funciona, y si se necesita de algo más, pues ahí tenemos la vía para hacerlo. Pedir siempre lo asistencial, pero si vemos que aun teniendo conocimientos económicos, diciendo que sí, que nos va a pedir el complemento, que quiere una curatela asistencial, que contar con nosotros, pero por detrás no para de pedir préstamos y nosotros siempre vamos un poco por detrás para intentar anular y que se devuelva el dinero, y en el fondo no estamos ayudando a la situación y realmente se están acumulando problemas o deudas, pues a lo mejor si esa situación va por ese derrotero, por ese camino, habría que pedir la representativa para solo ese ámbito, ¿vale? Sin un Sí, poco... bueno, lo que dices, evaluar un poco lo que es las circunstancias vitales de la persona, el manejo de su vida diaria y sobre todo ser prevenidos a la hora de anticipar un futuro que en algún momento pueda llegar, como hacemos con cualquier otro de Por nuestros eso, pero asuntos. Claro. intentar, aunque nos dé miedo, pues igual que me da a mí con mi hijo, que no se caiga o que le pase cualquier cosa, pero intentar ir acostumbrándoles con determinadas metas pequeñas a determinadas cosas para ir dando una libertad vigilada, pero que sean ellos, porque nosotros no somos eternos, es decir, para intentar hacerles autónomos, ¿vale? Para sabiendo también que, oye, que tenemos todos estos mecanismos y que la cuestión es ir probando, además que son complementarios, no Sí, que el sustituyen al aprendizaje otro. tiene que estar ahí, que los apoyos son los que deben estar ahí para facilitar ese aprendizaje, Por pero eso, que aprender puede aprender por eso que todas son las personas. complementarios. Podemos empezar por voluntarios y si se ve que no, además de los voluntarios, solicitar para algún ámbito o cuestión determinada alguno, o empezar por el más común, que es la guarda de hecho, y si no, ir por otro voluntario o ir por uno judicial, ¿vale? Vale, quedan aquí un par de preguntas, vamos. Una familia te pregunta qué pasa en el caso donde el familiar que convive con la persona con discapacidad tiene interés en hacer un mal uso de los bienes que sus padres han dejado a su nombre. Esto ya es algo muy particular y muy Vale, concreto. tiene... A ver, perdona, dímelo otra vez. El A ver, familiar que sí, convive con la persona con discapacidad sí, sí. tiene interés en hacer un mal uso de los bienes que sus padres han dejado a su nombre. Entiendo que al nombre de la persona con discapacidad. Vale.
Ahí lo que Es una pasa es que, influencia indebida, quizás claro, habría que valorar la el... influencia indebida, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, cualquier posibilidad de abuso, en ese sentido, pues para que si aquí ha habido algún mecanismo de apoyo, incluso que yo que sé, que haya nombrado a su hermano como curador asistencial, pero que le esté influyendo indebidamente por ahí aquella influencia que tiene sobre su hermano para que haga lo que él quiera, incluso en perjuicio del mismo, que se puede dar que tenga mucho ascendente sobre él, ponerlo, si alguien lo conoce, en el Ministerio Fiscal, y ahora como también hay que rendir cuentas, si es que ya está judicializado, a través de la propia rendición de cuentas se vería y el Ministerio Fiscal entraría de oficio si nadie lo pusiera en conocimiento, y se podría solicitar la remoción de ese cargo para ponerlo. Si no hay ningún cargo, se puede poner en conocimiento, es decir, si es una guarda de hecho que no se ha querido nombrar a nadie porque los padres le han estado protegiendo y supuestamente, o velando, o sea, la libertad vigilada, le han estado dejando hacer, pero de manera vigilada, y pensaban que su hermano iba a hacer lo mismo, pero luego por él mismo, por egoísmos o por con quien se junte en la vida, pues de repente se le crucen los cables y quiera también lo de su hermano, eh, pues ahí ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y en su caso, si es una guarda de hecho, exigir que haya una rendición de cuentas, que normalmente la guarda de hecho no la lleva, pero se puede exigir en estos casos, y en esos casos se podría pedir una responsabilidad, ¿vale? Por los daños que pudiera haber sufrido la persona. Si otorgan un consentimiento que les puede suponer un daño físico, porque no entienden lo que les supone, ¿cómo pueden quedar protegidos? Si se considera el consentimiento viciado, entiendo que, es lo que comentábamos antes, siempre tienen que tener oportunidad de equivocarse, pero en caso de que, aquí van un poco más allá, en caso de que ese consentimiento que hayan dado sí les pueda suponer un daño, se puede anular, se puede... Vale, a ver, por eso es bueno, como te decía, los mecanismos, cualquiera de los que te he mencionado, principalmente los voluntarios, y luego, si no, ir probando, viendo lo que mejor le encaja. ¿Por qué? Porque si hemos establecido, y él mismo ha establecido, que necesita apoyo para determinadas cosas, y así se ha quedado reflejado y consta en el registro civil, si hace determinadas cosas sin ese apoyo que él ha dicho que necesita, esos actos se pueden anular porque le falta ese complemento de capacidad que él mismo ha dicho que necesita. Ahí, si él mismo lo excluye, pues puede entrar en colisión con la teoría de los actos propios, pero siempre hay mecanismos para defender en cuanto a un posible vicio del consentimiento, ¿vale? Lo único es, claro, estar pendientes. Siempre que hay mecanismos de apoyo, hay, como si dijéramos, una fiscalización externa, con lo cual es más sencillo que este tipo de desviaciones sean conocidas, ¿vale? Pero si no, pues vosotros, asociaciones, fundaciones, profesionales que nos vienen, pues enseguida nuestro deber es ponerlo en conocimiento para que ponga solución, ¿vale? Vale. Preguntan también por la revisión de las medidas adoptadas, que dónde se pediría la revisión de esas medidas, lo que has comentado que se va a hacer de manera temporal y entonces que va a ser un ciclo de revisión continua, pero el procedimiento entiendo que es el mismo juzgado donde se haya hecho la primera vez o Sí, donde se haya iniciado. Sí, o sea, también es verdad que ahora muchos juzgados están intentando escurrir el bulto en cuanto a que el juzgado competente señalan que es el del domicilio de la persona con discapacidad. De manera que si nos hemos cambiado de partido judicial, tendríamos que poner como antecedentes el juzgado que conoció, y luego el juzgado, o sea, el juzgado de primera instancia que por turno corresponda del partido judicial donde estemos, si hemos cambiado de domicilio, de tal manera que le dirijan el expediente íntegro para tener conocimiento, ¿vale? O sea, ahí pueden hacer dos cosas, porque lo hemos visto. Pueden directamente el juzgado de primera instancia, uno de los juzgados de primera instancia donde tengamos al domicilio la persona con discapacidad, que pasa en algunos casos cuando se va a residencias, conoce pero pide, tenemos que poner como antecedentes el juzgado que conoció e incapacitó a nuestro hijo, para que pidan el expediente, o en algunos casos lo remiten directamente al juzgado, ¿vale?
Pero lo normal y lo que yo aconsejo es poner antecedentes al juzgado que conoció, si es que, y como es la jurisdicción voluntaria, es la del domicilio, el juzgado de primera instancia que por turno corresponda, ¿vale? De tal manera que si, dependiendo de qué estemos hablando, si es de autorizar una aprobación judicial de la herencia que se ha aceptado a beneficio de inventario, pues a lo mejor conoce el letrado de la administración, no el juzgado, sino el letrado, o sea, no el juez, sino el letrado, que es mucho más rápido, el de primera instancia del domicilio, que no tiene por qué ser necesariamente el que le incapacitó, ¿vale? Y en el caso de que sean medidas voluntarias hechas en notario, pues igual, en otro notario o en el mismo notario. Sí, los notarios van o sea, el que sea competente conforme a... Y ya la última, y vamos cerrando, que bastante tiempo te estamos quitando. En el Encantado. caso... Me estoy librando de una junta de propietarios, así que yo encantado. Ah, bueno, pues eso Hay también. una mujer, así que ahora tendré que ir yo también. En el caso de personas que residen en residencias y que ya no tienen familiares, ¿que quién ejercería la guarda? Preguntan. Claro, a ver, la guarda ahí la tienen de hecho la residencia, que son los guardadores de hecho. Lo que pasa es que los guardadores de hecho en estos casos deben de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, lo que antiguamente derivaba directamente cuando alguien ingresaba involuntariamente o se le llevaba a una residencia, derivaba normalmente en un procedimiento de incapacitación. Si se tenía familiar, se llamaba a los familiares a ver quién quería, porque estos cargos son voluntarios antiguamente y estos mecanismos de apoyo también son voluntarios, ¿vale? Con lo cual, salvo la patria potestad antigua, porque es un derecho y un deber. Quiero decir, tú te podías excusar, pero vamos, tenía que ser algo muy grave para que no, o sea, para poder excusarte, quiero decir, más que excusarte es que se te privara porque hubiera situaciones de sentencias, etcétera. Pero bueno, en estos casos, normalmente, o lo que está sucediendo aquí en Madrid es cuando en una residencia va alguien que no tiene familia, que o bien ella misma no ha podido firmar o él mismo no ha podido firmar el ingreso, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal para ver si se trata de una persona vulnerable y antiguamente incapacitarlo, ahora sería pues ver a ver qué provisión de apoyo se necesita. Si no se puede tirar de ningún familiar, en la Comunidad de Madrid lo que está es la figura de la Asociación Madrileña de Tutela de Adultos, que es la institución pública que en determinadas comunidades autónomas lo tienen que asumir con carácter obligatorio, en otras no. Con lo cual ellos son los que se harían cargo en estos casos. Si bien tú puedes o se podría exigir de la residencia las obligaciones que tienen como guardadores, porque están ejerciendo de guardadores porque no hay nadie que pueda velar por ellos o pueda atenderles y ellos mismos no pueden. Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas y yo tampoco, yo creo que todo ha quedado el panorama se ha aclarado bastante, yo creo que sí que se han concretado muchos aspectos particulares que la gente tenía. A eso espero. De todas formas, normalmente surgen más dudas. Cualquier cosa, ya sabéis que tenéis a Macarena y nos tenéis a vuestra disposición y para eso estamos. Espero no haber dormido a muchos y nada, que ha sido un placer, Mar, y ha sido un placer a todos estar aquí con vosotros, aunque no os vea, pero bueno. Muchas gracias por tu conocimiento, por tu experiencia y por las explicaciones que yo creo que han cumplido con creces lo que pretendíamos con esta charla. Muchas gracias a Macarena de la Fundación y a Begoña de aquí de Down, que la verdad que han sido en estos meses y en estas semanas las que han estado gestionándolo todo y coordinándolo, al soporte que nos han dado de la Fundación, que también están ahí presentes, porque nos han dejado hasta la plataforma y todo preparado, así que muchas gracias. Pues nada, muchas veces lo dejamos. Y nada, mucho ánimo y en ello estamos entre todos, ¿vale? Cambiando la sociedad, que es lo que hace falta. Nada, hasta luego. No sé qué tenemos que hacer ahora. Salir, o no sé si está Jorge No sé por si ahí. tenemos que salir solos. Yo tampoco.